todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo. De lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando pare paran pam pam solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo. Cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para el Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Esto es Ojo con los Medios, esto es el Javier Ayala. Por si no te habías percatado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Cada vez mejor. ¿No se me ve en la cara? No, terrible. Bien. Terrible. Se le ríen. Maduro hoy está a full. Sí. Muy irrespetuoso, en dos palabras. Bueno, hoy vamos a tener un programa interesante. ¿De qué vamos a hablar? Ecuador, ¿no es? conspiraciones, golpe blando, guarimba y otras hierbas. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿El Papa qué onda? ¿Ya salió todo bien? Sí. ¿Se está viniendo? En unas horas viene. Sí, en unas horas viene, hoy cerró su gira papal en el Ecuador con una misa en Quito, en la capital del país. ¿Fue el presidente Correa? No sé si estuvo Porque había mucha se recibieron con un abrazo. Controversia por la situación política que está viviendo el Ecuador, de si iba a estar presente el presidente Correa. La verdad que yo no estuve atento a la misa del Papa, me van a disculpar. Después, ahora vamos a chequear por acá. Pero, en fin, lo que queremos charlar hoy con ustedes y mostrarles, poner a disposición de toda la opinión pública nacional e internacional a través de las redes sociales, es los diferentes brazos que tiene esta nueva intentona conspirativa contra la Revolución Ciudadana, contra el gobierno de Rafael Correa, que no es nueva. Recuerde que Ecuador forma parte del ALBA desde que llegó Correa al poder. Cualquier país que forma parte del ALBA tiene una conspiración permanente de la derecha. Lo que pasa es que en los momentos de mayor estabilidad en los gobiernos, poca capacidad de maniobra le quedan a esos grupos desestabilizadores. Cuando se presenta alguna grieta, ahí se estaban esperando, ahí te atacan. Y siempre están por detrás nuestros amigos gringolandis. Hoy lo vamos a ver una vez más, lamentablemente. Esto no cambia y nada parece indicar que vayan a tener los sectores más concentrados y más derechistas del poder en Washington, que no necesariamente la Casa Blanca siempre, sino que más que nada se nota en algunos sectores enquistados dentro del Congreso de los Estados Unidos, del Senado, con los senadores y congresistas que ustedes ya conocen y que son clásicos latinos de ultraderecha, generalmente de la Florida. Sus principales representantes, Marco Rubio, senador, Ileana Ros-Lehtinen, congresista, el otro senador que se me escapa ahora, que no tiene tanta visibilidad, Eduard Meléndez, está Meléndez. Bob Meléndez. No, Eduard. Bueno, ellos siempre andan dando vueltas tratando de desestabilizar a todos nuestros gobiernos. Además podríamos decir, en Estados Unidos está permitido el lobby como una forma de tratar de influir en negocios. Ese lobby demuestra hoy en el Pentágono, Departamento de Estado y otros estamentos de la administración pública norteamericana, un montón de funcionarios que son heredados de los de gobiernos de Bush en adelante, y que traen también una matriz, digamos, bastante vinculada a la Guerra Fría. Entonces, están constantemente también en estas estructuras estatales generando estas conspiraciones. Y cuando aparece un resquicio, como ha sido en Ecuador la presentación de 2 leyes de redistribución de la riqueza, que generan cierto encono en sectores
poderosos de la sociedad aprovechan para poner sobre el escenario algunas de las herramientas de estos golpes blandos, golpes suaves o golpes continuos que se vienen desarrollando sistemáticamente en América Latina desde que iniciaron los procesos de cambio. Bueno, vamos a iniciar el recorrido con todo el material audiovisual que tenemos para presentarte hoy y algunas cositas escritas también. ¿Con material de archivo o con los incidentes o las movilizaciones actuales por la ley de herencia? Hay manifestaciones actuales y hubo una muy violenta, muy reciente, el jueves pasado, con una intencionalidad política justamente con la visita del Papa, que era la de generar hechos de violencia para que el foco mundial se pusiera ahí por la visita de Francisco, o bien, en su máxima aspiración, era que no arribara al país para que, digamos, mostrando que era un país crispado, con enfrentamientos, con tensiones políticas. Entonces vamos a ver, esto ocurría la semana pasada, manifestaciones violentas en Ecuador. Dale. La tarde de este jueves, en el centro norte de Quito, uno de los cabecillas de las protestas. Como ustedes pueden ver, es una protesta cívica. Esto no es violencia, esto no es cachascán. No es cachascán. Jueves en la noche, centro de Quito. Mientras miles de personas celebraban la democracia en la Plaza Grande, un grupo de violentos, liderado por Andrés Páez y Juan Carlos Solínez, empezó la agresión y la destrucción. Querían tomarse la plaza a la fuerza, y para ello recurrieron a todo tipo de violencia. Aquí, unos tubos que protegían unas vallas sirvieron como arma para golpear policías. Golpear sin parar. Dentro de este grupo, el militante de Sociedad Patriótica Víctor Hugo Erazo patea a uno de los policías al no poder quitar su escudo. Es el mismo que el 30 de septiembre del 2010 se tomó a la fuerza el Canal del Estado. Otro cerca de este político, con garrote en mano, golpeaba a los uniformados y tuvo la audacia de agacharse para que el golpe no sea protegido por el escudo y llegue directo a las piernas. Aparte de fracturar la pierna al policía, de inmediato lo cae a garrotazos. Y la fuerza de los golpes rompe el escudo protector. De no existir este, otra sería la suerte del uniformado. Fueron también con violencia contra los periodistas que no son de su agrado. Contra un periodista de la agencia Andes. Contra un periodista de los medios públicos. Contra un periodista de un canal regional. A ver, se meten ustedes periodistas. ¿Cómo así? ¡Este es el correo! ¡Este es el correo! ¡Sin vergüenza! Y cuando creyeron que la policía iba a reaccionar, fueron los primeros en salir corriendo como Andrés Páez. Por cierto, la policía nunca reaccionó a pesar de semejante violencia. Varios policías heridos. ¡Que viva la Policía Nacional! Sus implementos arruinados. Algunos equipos periodísticos destruidos. Así actúan quienes quieren hacer gala de respeto y tolerancia. Estas son las marchas supuestamente democráticas. Porque Diego Kendo dice que Quito se ha pronunciado. Con Quito no se juega. Con Quito no se juega. Los de siempre y su violencia extrema. Bueno, interesante material. Por supuesto que
violencia por parte de opositores a la revolución ciudadana en los grandes medios de comunicación no va a aparecer, no va a ser resaltado. ¿Sí? Esto es una clara provocación típica, es lo mismo que veíamos en Venezuela con las marchas de estudiantes, donde los supuestos representantes democráticos y pacíficos se movilizan, terminan agrediendo a la policía para que la policía reaccione y después podamos sí ver en las grandes cadenas internacionales que la salvaje policía de la dictadura de Rafael Correa reprime a manifestantes pacíficos. Por supuesto que esto lo sabe el gobierno de Rafael Correa. Entonces los policías se van a bancar, seguramente, como lo vimos recién, que los vengan a agredir sin reaccionar. Imagínate que en un informe de 3 minutos a mí se me hizo eterno de esos golpes de estos manifestantes escapuchados contra la policía, donde no había reacción de la fuerza de seguridad. Imagínate en tiempo real cuánto duró eso. Claro, porque esto está editado, obviamente. Después aparecía un personaje por ahí, 2 personajes, pero uno de ellos, Andrés Páez, vamos a hablar más adelante de él, de sus vínculos con Estados Unidos, de sus vínculos con el gobernador Adrián Oliva, etcétera. Forman parte, ya hicimos esta denuncia largamente, de una serie de burócratas que durante años, ahora Oliva es gobernador y está en otra función, pero antes era diputado y se la pasaba viajando relacionado con organismos ligados a la inteligencia, supuestas ONGs, denunciando siempre a los gobiernos de progresistas en la región. Después vamos a ver cómo este personaje que aparecía en las marchas es muy similar, podríamos decir casi que es el Adrián Oliva ecuatoriano. Vamos a una nota de Perspectiva 7 en el que nos habla del papel de la CIA en Ecuador, ya con un contexto más amplio que el de estas últimas manifestaciones. A verlo. La CIA en nuestro país, según versiones de quienes han logrado obtener información mediante procesos investigativos, habría conseguido permear las estructuras de varias instituciones públicas, incluidos los organismos de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también se dice que contó con al menos 200 agentes infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Bueno, lo que hay que considerar es el contexto. Había la Guerra Fría y en el mundo había la disputa de las esferas de influencia, la disputa tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Rosa Mireya Cárdenas, actual subsecretaria de Participación Ciudadana y quien formó parte de la agrupación Alfaro Vive en los 80, estuvo detenida en varias ocasiones durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Ella relata que en Cuenca la CIA habría desarticulado las células del ABC. Desmantelan en Cuenca toda la estructura de Alfaro Vive y lo logran hacer también en una sola noche, ¿no? Asesinando a compañeros. Cárdenas incluso cree que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, primer presidente elegido en las urnas en el Ecuador tras el retorno de la democracia. Y estoy convencida que los 2 latinoamericanos, Omar Torrijos, presidente de Panamá, y también Jaime Roldós, presidente de acá del Ecuador, fueron asesinados. Pero no solo eso. En la actualidad, para Cárdenas, las centrales de inteligencia extranjeras parece que siguen activas en la región. Ella vincula los hechos del 1 de marzo del 2008 en Angostura con una posible coordinación entre la CIA y el ejército colombiano. Esas fuerzas externas, esas fuerzas oscuras, sí vienen desde arriba, desde los Estados Unidos, desde el norte, ¿no? Luis Hernández, coronel retirado del ejército y quien fuera estratega durante la guerra en el Alto Cenepa, dice no tener información sobre si hubo en algún momento injerencia de fuerzas externas en el cuerpo militar, pero con determinación asegura que lo de Angostura fue una clara violación al territorio nacional. Que es condenable ahora, mañana y siempre el asunto de Angostura. Ese es un hecho. Los demás, si son hechos que se han comprobado, hay que denunciarlos y no basarse en la especulación. En aquella época, el jefe de inteligencia del ejército era el coronel Mario Pazmiño. Según Javier Ponce, exministro de Defensa, el oficial obedecía órdenes de los militares estadounidenses, que para entonces aún estaban en la base de Manta. Si el mismo general González dice que el coronel Pazmiño era el contacto con los militares norteamericanos de la base de Manta. La posterior salida del FOL de Manta en octubre del 2009, debido a la decisión del gobierno de no extender los convenios con los Estados Unidos, habría generado malestar en los estamentos políticos y militares de Washington. Así lo asegura Patricio Meri, un periodista chileno quien incluso acusó a la CIA de estar planificando un plan para asesinar a Rafael Correa. Para desestabilizar al presidente Correa.
para financiar medios de comunicación, políticos, y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Hoy, lejos de la Guerra Fría y la bipolaridad geopolítica que dividía al mundo, son otros los factores que preocupan a los Estados Unidos: el terrorismo y la situación económica. Edward Snowden, un técnico que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, reveló a la prensa detalles de al menos 2 grandes programas de vigilancia masiva, en los cuales se detallaba que Estados Unidos espiaba incluso a los denominados países aliados. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Ahí está el informe de la CIA en este material de Perspectiva 7. La CIA en el asesinato de Jaime Roldós, primer presidente constitucional después del periodo dictatorial en Ecuador, es un tema que se discute o que no se ha aclarado hasta hoy día. Cayó en un avión y muchos indican que fue la CIA quien derribó ese avión. Después aparece un presidente que es Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado, después vamos a hablar de él, porque lo vamos a ver en Estados Unidos, en una sesión o en una reunión en el Congreso, con toda esta gente de la ultraderecha, hablando de las dictaduras, de la dictadura de Rafael Correa. Recuerde que Estados Unidos tenía una base militar en Ecuador, la base de Manta fue retirada por el gobierno de Rafael Correa. Recuerde también que el compañero Julian Assange de Wikileaks, que le dio un durísimo golpe a la inteligencia estadounidense, permanece asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Desde hace más de 2 años que está encerrado ahí. Sí, yendo para 3. Sí. Entonces, hay muchos elementos que molestan, que fueron llevados adelante por el gobierno de Rafael Correa y que evidentemente generan una gran molestia en estos sectores de la inteligencia estadounidense. Entonces hay una activa participación, obviamente, para sacarse de encima a Rafael Correa y que Ecuador vuelva a ser otra base militar de Estados Unidos en la región. Obviamente, como pasa con todos los gobiernos que no siguen las directivas geopolíticas de Estados Unidos. Después también hay expulsión de agentes de USAID. Sí, hubo una tensión en los últimos 3 años entre la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano, una tensión que derivó el año pasado en la expulsión, en la retirada de la USAID, en el cierre de sus oficinas de Ecuador. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa y al regreso vamos a ver más análisis con un ex agente de la CIA sobre el papel de este organismo en Ecuador, qué pasó con la USAID con más detalle y cómo se relaciona el proceso desestabilizador que está viviendo en Ecuador y sus similitudes con el mismo sistema que están aplicando a la revolución bolivariana de Venezuela. Y es importante que lo veamos aquí desde Bolivia porque ahora es como decíamos al principio, tal vez este proceso boliviano está en un momento de fortaleza y es difícil que puedan filtrarse esas opciones desestabilizadoras impulsadas por estos sectores, pero no duden que están trabajando para que en cualquier momento en el que puedan ver una fractura en el proceso, inocular de nuevo esa desestabilización. Por algo se observa desde Honduras, que sufrió el golpe de Estado, pasando por Paraguay, obviamente Venezuela, Ecuador y Bolivia, y Argentina, Brasil, se ve que cuando aparecen grietas en las cuales se puede desestabilizar, aparecen como de la nada estas controversias, estas supuestas crispaciones entre sectores de la sociedad. Lo cierto es que subterráneamente están trabajando para desestabilizarlo y están esperando el momento adecuado para lanzar estas campañas en las cuales se utilizan a los medios de comunicación, en los cuales aparecen estas manifestaciones supuestamente espontáneas, etcétera. Lo repasamos y lo profundizamos a la vuelta de la siguiente pausa. El Banco Central de Bolivia pone en circulación el billete de 50 bolivianos de la serie J. En esta nueva serie, el hilo de seguridad que sobresale del papel, a diferencia de otras series, es más ancho, cambia de color de magenta a verde, lleva impresa la sigla BCB y el corte del billete. La serie J de billetes de boliviano mantiene todas las medidas de seguridad de series anteriores. La marca de agua, que incluye la imagen pixelada, el personaje histórico y el corte del billete. La banda iridiscente dorada, lleva impreso el valor del billete y la sigla BCB.
Motivo coincidente, figuras geométricas impresas a ambos lados del billete. Inclinándolo se observa la imagen latente con la sigla BCB y tiene impresiones en alto relieve. Recuerde que todos los billetes de series anteriores están vigentes. Banco Central de Bolivia. En 9 años de gestión, el Estado Plurinacional incentivó la producción de alimentos con diversas políticas orientadas a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. Este 7 de junio de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, entregó a Bolivia un reconocimiento por haber reducido el hambre del pueblo boliviano en más del 50%. Se produce más porque desde el 2006 el Estado boliviano cuenta con recursos para invertir, gracias a la nacionalización de los recursos naturales. 395.000 hectáreas de cultivo se han mecanizado y alrededor de 147.000 familias de 141 municipios se beneficiaron con el seguro agrícola. Se ha incrementado la superficie agrícola en 52%. El 2015, 3.9 millones de hectáreas fueron cultivadas, lo cual logrará superar de 16 a 18 millones de toneladas de producción anual. La mujer tiene un rol protagónico en la producción agropecuaria. Se produce más porque el sector agropecuario cuenta con un Estado económicamente fuerte. Avanzamos en seguridad y soberanía alimentaria del pueblo boliviano. Del 8 al 10 de julio, Bolivia vivirá un momento histórico. El Papa Francisco llega a nuestro país para encontrarse con el pueblo y las autoridades bolivianas. Avia Yala Televisión te invita a seguir de cerca este acontecimiento a través de nuestras ediciones informativas. Te damos gracias, Papa Francisco. Entrevistas de primer nivel con las personas que conocieron al Papa Francisco, que plantearon una teología de los pobres y que conocieron a quienes dieron su vida por un mejor país. Avia Yala Noticias, en todas sus ediciones, te mostrará la visita del Papa a Bolivia. Gracias, Papa Francisco. Todo lo solo, juntos debemos caminar, no estamos solos, lo debemos acompañar y Avia Yala nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Edward Snowden no es el único agente de la inteligencia estadounidense, de alguna manera podríamos llamarle arrepentido por sus actividades. Desde hace muchos años atrás hay otro que se llama Philip Agee. Y él ha hecho muchísimas revelaciones sobre el papel de la CIA en Ecuador. A continuación vamos a ver parte de el currículum de este organismo siniestro de inteligencia que es la CIA. Yo siempre digo la mayor organización terrorista del mundo, y me parece que no exagero, por el poder que tiene de operar a nivel global. Así que vamos a escuchar, pero mejor que escuchemos al ex agente Agee. Dale. Philip Agee detalla cómo llegó a Quito durante el cuarto gobierno de José María Velasco Ibarra en 1960, bajo la fachada de asistente político en la Embajada de los Estados Unidos. Tenía 25 años y el objetivo del entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower era que los gobiernos de América Latina rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. Exigimos que todos los ecuatorianos, ricos y pobres, durante el tiempo que permaneció en Ecuador, Agee vio caer a Velasco, a su sucesor Carlos Julio Arosemena, y estuvo en contacto con la junta militar que lo reemplazó. Años después, Agee calificaría como actos de terrorismo las acciones de la CIA en la región. El uso de esta herramienta, el terrorismo, era para intimidar a la población civil. El ex agente fallecido en el 2008 reveló que pagaban sueldos mensuales a periodistas para que publiquen con su nombre propaganda elaborada por la CIA. Uno de ellos fue Gustavo Salgado, de Diario El Comercio. Eran, en otras palabras, periodistas mercenarios. El nivel de penetración en el Estado alcanzaba los más altos niveles de poder. Incluso Reinaldo Barea Donoso, el vicepresidente de Carlos Julio Arosemena, fue informante de la CIA según Agee. Además, contaban con infiltrados en otros altos mandos de los distintos gobiernos y en las cúpulas militares y policiales que entregaban valiosa información.
En Guayaquil las operaciones más importantes no eran de recopilación de datos, sino la infiltración de los movimientos estudiantiles y laborales. Así lograron derrotar a Pedro Saad, del Partido Comunista, en las elecciones para senador en representación de los trabajadores. En esta ciudad, el agente principal era Emilio Estrada y Casa, importante banquero y descendiente de una familia vinculada al poder financiero y político. Contaban también con el apoyo del Partido Social Cristiano. Teníamos varias fuerzas de nuestro lado, en la derecha del espectro político, y a través de estas fuerzas nosotros pudimos organizar el caos, sabiendo que la tradición militar latinoamericana cuando estallaba el caos político y social era que el ejército intervenga. Otras operaciones estaban dirigidas a controlar la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Así lograron mantenerla fuera de las manos comunistas, aunque la influencia revolucionaria nunca dejó de estar presente en esas esferas. Estas son consideradas muy importantes porque la juventud del mundo y los estudiantes son futuros líderes. Según Eiji, las protestas y otros actos desestabilizadores que eventualmente llevaron a golpes militares para derrocar a los mandatarios fueron organizados y financiados a través de partidos políticos y otras organizaciones de la derecha ecuatoriana, que comulgaban con las ideas capitalistas de los Estados Unidos y pretendían a toda costa evitar reformas que buscaran la redistribución de la riqueza. Diana Sierra, Perspectiva 7. Interesante este contexto histórico sobre el papel de la CIA. Claro, en el momento es muy difícil, nadie conspira y te manda una noticia para avisarte que están organizando un proceso de desestabilización. Es difícil demostrarlo, pero siempre aparece, después de muchos años, algún agente arrepentido que confirma esas versiones, y hay, si usted puede fijarse, un modus operandi que se va repitiendo, generar desestabilización para que intervengan poderes fácticos y corten el orden institucional. En los 60 y en 70 era más fácil excitar a los militares para que den un golpe de Estado, pero ahora también se sigue calentando la calle para generar desestabilización. Y vamos a seguir profundizando y mostrando algunos indicios que nos permiten hacer estas aseveraciones. Me parece que tenemos un montón de material para hacerlo. Sí, y fíjate, la CIA se crea en el año 47, la crea el presidente Truman. Apenas 13 años después, en los 60, Eich cuenta cómo fue enviado a Ecuador, estuvo por casi 2 décadas, y tenían cerca de 200 funcionarios asalariados en diferentes estructuras del Estado, dedicados a conspirar y a desestabilizar, e incluso, bueno, el rol de los medios. Pago a periodistas para que publiquen bajo su nombre información caliente de la CIA para desestabilizar a gobiernos democráticos. Y te diría que la relación entre la CIA y medios de comunicación de derecha sigue a la orden del día, y cada vez que se hace alguna denuncia en ese sentido o se critica el papel de los medios en función de intereses opositores a los procesos de cambio en América Latina, salta con que el presidente Correa ataca la libertad de expresión, a los medios independientes, etcétera, etcétera. Cuando obviamente, si hay un medio de comunicación o determinados periodistas que están ejerciendo su profesión en función de los intereses de una potencia hegemónica como lo es Estados Unidos, evidentemente que eso no es prensa libre, independiente, ni nada que se le parezca. Y esto pasa mucho. Vamos a hablar ahora de la USAID, porque el presidente Correa fue también, además del que estableció que por Constitución no puede haber bases militares extranjeras, en referencia obvia a lo que era la base estadounidense en Manta, también terminó expulsando después a la USAID. Y se viven procesos cuando veíamos los relatos de cómo es la desestabilización organizada por estos organismos estadounidenses en Ecuador. Históricamente es exactamente igual en Bolivia y exactamente igual en toda América Latina y en buena parte del mundo. Esto es interesante descubrirlo también. Vamos a ver una nota de Telesur sobre el papel de la USAID. Ecuatoriano El Telégrafo ha publicado varias investigaciones sobre el trabajo que ha realizado en Ecuador la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida como USAID, conjuntamente con otras organizaciones como Fundamedios o el Grupo FAR.